Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar Políticas desiguales en tiempos de pandemia, encuentros y desencuentros entre lo nacional y lo subnacional en Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan los conferencistas Camilo Romero, Juan Manuel Palacio y Juan Federico Pino. La dinámica de esta actividad será liderada y moderada por la directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Laura Wills. Laura es politóloga de la Universidad de los Andes con maestría y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y de Pittsburgh. Antes de iniciar, los invitamos a que nos envíen sus preguntas o comentarios sobre esta temática durante el transcurso de la actividad, escribiendo en el espacio de preguntas y respuestas o PIR o escribiendo directamente por el chat interno al panelista preguntas y respuestas. Recuerden que si requieren ayuda técnica, deben escribir por el chat interno al panelista soporte técnico. Al finalizar, a través del chat les compartiremos una encuesta muy corta para conocer cómo fue su experiencia en esta actividad. Y bueno, ya sin más preámbulo, le damos la palabra a Laura Wills. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estaba teniendo problemas con mi micrófono, pero acá estoy ya acompañándolos nuevamente en este tercer webinar de esta serie que iniciamos hace 15 días. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Educación Continua y a todas las personas que han hecho esto posible en el Departamento de Ciencia Política. Antes de empezar con nuestra discusión sobre políticas desiguales en tiempos de pandemia, quiero contarles brevemente quiénes somos y después presentarle a nuestros panelistas del día de hoy. El Departamento de Ciencia Políticas, que es quien organiza estas sesiones, es el más antiguo del país. Fue creado en 1968 y ha sido pionero en el desarrollo de la docencia y la investigación en esta disciplina por más de 50 años. Ocupa el primer lugar en el país en rankings internacionales y recientemente incluido dentro de los mejores 100 programas a nivel mundial. En el departamento trabajamos 17 profesores de planta, todos contamos con título de doctorado. Tenemos 3 programas que queremos invitarlos a conocer. El primero de ellos es el pregrado en Ciencia Política, que fue un programa reacreditado en el año 2019 por 8 años, que es la máxima acreditación disponible. Es el más antiguo y con más tradición en Colombia. Una buena noticia es que a partir del próximo semestre, es decir, de agosto, quienes ingresen a este pregrado tendrán la posibilidad de recibir el 30% de descuento en el valor de la matrícula. Los invitamos a ver la información en la página de apoyo financiero de la universidad. El segundo programa que les queremos presentar es la Maestría en Ciencia Política, que también es la más antigua del país, iniciando actividades en 1975 y reacreditada también por 8 años en el 2018. Y finalmente está nuestro programa más joven, que es el de Doctorado de Ciencia Política, que inició en el 2009. Varios de nuestros egresados son hoy profesores de la Universidad Javeriana en Bogotá y otras universidades en Bogotá y en otras ciudades del país. Hoy tenemos a uno de ellos, ahorita se los voy a presentar. En los links que ustedes están viendo en la parte de abajo de la diapositiva, pueden entrar al sitio web y también al sitio web de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, donde pueden conocer todos nuestros programas, conocer a los profesores, las áreas de investigación y sus publicaciones. Y así también podrán familiarizarse con los programas y conocer los procesos de inscripción. El próximo 14 de mayo, que es de hoy en 8 días, a esta misma hora, tendremos otro webinar y en esa ocasión hablaremos sobre relaciones internacionales y la pandemia. Listo. Entonces, ahora sí, para entrar en materia y empezar a conversar, antes de eso les voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. En primer lugar está Juan Federico Pino, que es politólogo y profesor de la Universidad Javeriana actualmente. Tiene una maestría y un doctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Y lo invitamos porque él investiga sobre temas de política subnacional, violencia política, Estado local y descentralizado, y utiliza estrategias metodológicas mixtas.
En segundo lugar está Juan Manuel Palacio, que actualmente es candidato a doctor de nuestro programa de ciencia política. Él es economista de la Universidad Nacional y tiene una maestría en economía de EAFIT en Medellín. Investiga temas de economía política subnacional, clientelismo, corrupción y desarrollo económico local con enfoque metodológico en métodos cuantitativos. Por eso lo invitamos hoy. Y finalmente, con mucho agrado, tengo el honor de presentarles a Camilo Romero, que es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Camilo fue gobernador del departamento de Nariño en el 2015, fue avalado por firmas a través del movimiento Somos Nariño, que fue apoyado por el partido Alianza Verde. También fue senador de la República 2010, donde obtuvo la cuarta votación más alta de su partido en ese momento, el Polo Democrático Alternativo. Esos son nuestros panelistas. Y finalmente yo seré la moderadora de este panel que gira en torno a un tema que me interesa mucho, que es la política subnacional y en torno al cual he desarrollado algunos trabajos también. Entonces seguramente tendremos una conversación muy interesante y les doy nuevamente la bienvenida y ahora sí, entonces voy a empezar con este conversatorio. Entonces, la idea de este conversatorio es que abordemos el tema de la política subnacional y su relación con la política central. Entonces, en primer lugar, como para empezar con un primer módulo de este conversatorio, quisiera abordar la pregunta amplia y general sobre cómo ha sido la relación entre el nivel nacional y el nivel subnacional en el manejo de la pandemia. O como lo planteamos en la invitación que hicimos, la pregunta es cuáles han sido los encuentros y los desencuentros entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Como hemos visto a lo largo de las pasadas semanas, tanto el presidente de la República como los alcaldes, alcaldesas, gobernadores del país han tomado decisiones enfocadas en responder a la crisis que estamos viviendo. Algunas decisiones han sido coordinadas, como hemos visto, pero también ha habido discrepancias en algunas otras. Simplemente como para dar algunos ejemplos, antes de que el presidente decretara la cuarentena inicial, alcaldes y gobernadores ya habían tomado medidas que impedían la movilidad por sus territorios, o cuando el gobierno definió que después del 27 de abril los sectores de construcción y manufacturas empezarían la apertura, la alcaldesa de Bogotá tomó una medida para impedir dicha apertura. Otros alcaldes han decretado toques de queda o han decidido hacer aperturas de ciertos sectores de la economía, y estas medidas no necesariamente son afines con las del nivel central. Entonces, en ese contexto, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿cómo ven esa relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que a veces es coordinada y a veces no? A veces es una relación tensa. Entonces, quiero empezar por darle la palabra a nuestro doctor Juan Federico Pino, que tiene una mirada muy académica y muy estudiada sobre estos temas, después a Juan Manuel. Entonces, Juan Federico, te cedo la palabra. Juan Federico. Listo, ¿ahora me escuchan? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a la Universidad de los Andes, al Departamento de Ciencia Política por haberme invitado y a Laura. Y un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Yo quisiera abordar la pregunta desde dos formas. La primera es como un poco más teórica, por decirlo de alguna forma, de cómo podemos abordar esas relaciones entre el ámbito nacional y local, teniendo en cuenta que nuestro país hasta la década de los 80, 90, era un país completamente centralizado, donde las autoridades locales estaban elegidas o nombradas directamente desde la presidencia de la República, había negociaciones con el Congreso, pero era un ámbito donde el poder estaba en lo nacional. Desde la década del 86, con la reforma, con la elección popular de alcaldes, y el 91 comienza un proceso de centralización, en el cual Colombia, si seguimos, por ejemplo, en los planteamientos de Tulia Faletti, pasó de tener un poder concentrado en lo nacional a pasar a tener un poder a que los municipios y los departamentos tuvieran un mayor nivel de descentralización en sus tres facetas o en sus tres dimensiones, administrativa, política y económica. En este sentido, me gustaría abordar o decir
que necesariamente cuando se piensa la descentralización tiene como dos grandes fuentes o dos grandes discursos legitimadores. Uno, que es acercar los espacios de decisión a las personas para hacer el Estado local más responsable, más eficiente, en una lógica muy cercana a un discurso liberal, neoliberal, tecnocrático de los años 80. La otra gran arista o la otra gran potencial legitimador de la descentralización es una descentralización política. ¿Y política en qué sentido? En crear nuevas formas de poder a nivel regional, a nivel municipal, que puedan decidir cómo gastar sus recursos, dónde gastarlos y cómo invertir las distintas transferencias. Si bien esto todavía tiene importantes restricciones en Colombia, es central entender este relato de la descentralización porque no necesariamente la descentralización, uno de los fines es que todos los niveles funcionen cooperativamente siempre. La descentralización al dispersar poder lo que crea es múltiples formas, múltiples relatos de políticas, de preferencias que pueden estar asociados a distintas regiones. En este sentido, por ejemplo, es muy sintomático que Bogotá, durante gobiernos de derecha, siempre haya sido izquierda. Eh, y generalmente estas confrontaciones, como lo plantea el profesor Kennyton, crean un concepto que él crea que me parece muy útil para leer esto, que es justaposición de regímenes de política. ¿A qué me refiero con esto? A que ciertas entidades subnacionales, cuando logran determinados consensos dentro de sus élites políticas y consensos sociales, pueden hacer políticas distintas al gobierno nacional. Y la invitación que yo quisiera hacer como para comenzar esto es que no necesariamente esto tiene por qué ser negativo. Muchas veces estos desencuentros, estos espacios de conflicto, son muy creativos en la medida en que obligan a distintos centros de poder a conciliar entre sí y pueden generar una política pública mucho más conciliada. En ese sentido, eso puede ser una fortaleza, aunque también toca tener cuidado, porque también están los planteamientos de, por ejemplo, la doctora Sara de California, que en su libro Políticas Desiguales en Latinoamérica encuentra que cuando no hay tanta coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno regional, pueden debilitarse las políticas públicas que se tomen. Yo les traía una pequeña presentación con base en este sustento muy breve teórico que acabo de hacer para mostrarles netamente como cuál es mi opinión o mi análisis, más que en términos de cómo ha sido el choque, es más cuáles son las debilidades a nivel local. Los que estén interesados en estos datos lo pueden descargar con este código QR si están interesados. Entonces, acá podemos ver en un breve diagrama de dispersión por departamentos, donde el eje Y siempre va a ser el número de infectados en escala logarítmica, obviamente, y el eje X va a ser el índice de ruralidad, que la enfermedad en este momento, el coronavirus, está concentrado en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Esto es, donde el Estado colombiano es mucho más fuerte. Y esta gráfica nos lo revela de forma más clara, si es posible, mostrando que casi todos los mayores focos de personas infectadas ahorita en este momento se sitúan donde el Estado colombiano es más capaz, tiene más capacidad institucional, tiene más hospitales y en este sentido mi invitación es a que pensemos que todo este proceso nos muestra una cara de la pandemia, pero que todavía, no quiero decir esto puede empeorar, sino esto puede cambiar si no tenemos en cuenta los grandes desequilibrios a nivel nacional, a nivel subnacional y a nivel local que tiene el Estado para, eh, para responder a esto. En este sentido, con base en los datos que hice, obviamente mayo es muy poco representativo porque lleva muy pocos días, pero se puede alcanzar a ver una tendencia y es que la, la población enferma de coronavirus que está reportada de coronavirus está cambiando a nivel de edad, de grupos de edades. De una población un poco más mayor, estamos pasando a una población mucho más joven que puede tener mayor movilidad por el territorio, dado necesidades económicas, dado necesidades de trabajo, dado un sinfín de inquietudes vitales que tiene la persona para moverse por el territorio. Y en este sentido, si vemos esta gráfica, también nosotros, el porcentaje de mayor edad, el porcentaje que desconocemos dónde está, es la población de menor edad. Esto es, la que puede soportar más fácil la enfermedad, moverse más por el territorio y por ende distribuir más la enfermedad.
¿A qué va todo esto? Nosotros en este momento, estas son fotos que tenemos. Esta es una foto del día de ayer, donde vemos que la enfermedad obviamente está muy concentrada en Bogotá y en otros departamentos grandes, y en los departamentos de menor densidad poblacional, donde las conexiones comerciales, donde los circuitos con el mundo internacional no estaban tan fuertes, todavía no es fuerte, pero comienza a crecer. Y en este caso, un espejo respecto a qué puede hacer el coronavirus, por ejemplo, puede ser el municipio de La Guajira, del Amazonas, qué pena, el departamento del Amazonas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, ya si pasamos a una escala más municipal, nos vamos a dar cuenta que todavía el virus no está distribuido por el territorio. Puede que no se llegue a distribuir de la misma forma porque la velocidad, la dispersión nos pueden ayudar, pero el llamado que yo hago es que estos desajustes geográficos, institucionales y este tipo de construcción, como lo dice Fernán González, diferenciada del Estado en términos de sus capacidades, puede conllevar a que esta crisis sea mucho más fuerte. En esta última gráfica, con la que quiero cerrar mi respuesta, nosotros podemos ver que el foco de las muertes de los fallecidos en este momento está en Bogotá, está en el Valle del Cauca, está en Cartagena, mientras que, por ejemplo, departamentos con gran capacidad institucional, Antioquia, por ejemplo, han podido contener. Pero fíjense ustedes el caso del Amazonas, donde hoy se reportó el mayor número de infectados y donde prácticamente para ser un municipio tan densamente poblado, imaginemos la tragedia que está pasando ese departamento por tener el 3% de los fallecidos de esta tragedia. Adicionalmente, si bajáramos esto, podríamos ir al municipio de Tumaco, donde ya los hospitales están copados. Entonces, quiero concluir en esto dos ideas principales. Los conflictos entre las autoridades regionales, locales y nacionales, si se tramitan por una vía que permita una construcción de política mucho más consensuada, pueden ser buenos y pueden obedecer al motivo de la descentralización. Se supone, o parte del espíritu de la descentralización política no es tanto que todo funcione como un reloj, todo como funcione como una máquina, porque el Estado es más una unión, o al menos el Estado democrático social de derecho, es una unión de distintos pareceres y una negociación. En ese sentido, yo creo que en este momento, para responder puntualmente a la pregunta de Laura, Colombia puede encontrar beneficios o equilibrios de las negociaciones mucho más provechosos que, por ejemplo, los que ha tenido Brasil, donde hay un antagonismo muy, muy grande entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado si prácticamente no hay un proceso de negociación. Yo creo que acá todos han cedido y eso ha conllevado a una mirada más comprensiva, no sabemos si todavía más eficiente, para contener esto. Y el segundo llamado al que quiero llamar a reflexionar es pensarnos que hasta ahora lo que hemos visto es el coronavirus donde el Estado, en palabras de O'Donnell, es azul. Quiere decir que las burocracias son relativamente eficientes, eh, que hay un cierto gobierno de la ley, pero es una pregunta que nos tenemos que pensar. ¿Qué pasará si el coronavirus se sigue expandiendo de la misma forma que lo hemos visto en el Amazonas o, por ejemplo, en Tumaco, donde el Estado no, no es ausente, pero no tiene una presencia similar a las capitales departamentales, por ejemplo? Ok, Juan Federico, muchas gracias por esa respuesta tan ilustrada con tantos datos que nos muestras que nos dejan saber un poco pues nos dejan saber con mayor claridad cómo está el panorama, si es que descomponemos al país por regiones y por ciudades también. Muy interesante. Creo que Juan Manuel nos puede aportar también con otras ideas que tiene sobre este tema en la respuesta a la pregunta que yo les formulé. Entonces, Juan Manuel, te cedo la palabra. Juan Manuel, tienes que activar tu micrófono. Buenas noches. Juan Manuel, ya te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de los Andes, al Departamento de Ciencia Política. Es para mí un honor participar en este panel junto a Juan Federico, Laura y Camilo. Bueno, muy ilustrativa la participación de Juan Federico y le agradezco por traer cifras y datos para respaldar
su presentación. Inicialmente yo lo que quisiera empezar es por hacer un poco un análisis algo cronológico de lo que ha hecho el gobierno nacional, irme moviendo hacia lo que desde el gobierno nacional se ha decretado, que es en relación con facultades que delega a las entidades territoriales, y luego hago un análisis relacionado con algo muy importante que mencionó Juan Federico, que es el tema de la descentralización. Entonces, claramente, digamos, aquí en Colombia la reacción gubernamental podemos verla inicialmente mediante los decretos. El 17 de marzo, el presidente de la República anuncia, mediante el decreto 417, el estado de emergencia económica, social y ecológica, ¿cierto? Y es en ese momento que puede, digamos, comenzar como a mover todos los hilos necesarios para atender la emergencia. Por medio de este decreto, el gobierno anuncia que para poder enfrentar las mayores necesidades sociales y económicas van a disponer de los recursos que se encuentran a cargo de la nación y de las entidades territoriales, como por ejemplo el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización, y el FONPET, que es el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales. En ese mismo decreto, el gobierno anuncia la creación de un fondo de mitigación de emergencias, el FOMI, que ya debemos estar familiarizados con él porque es de donde han salido la mayoría de los recursos para financiar muchas de las políticas públicas en medio de la emergencia. Ahí lo que se reglamentaba era, digamos, un fondo que permitiera, como yo lo había dicho, financiar la atención de la emergencia. Más adelante, ese fondo se reglamenta mediante el decreto 444, que ustedes recordarán. Fue un decreto controversial porque tenía un artículo explícito mencionando la posibilidad de inyectar liquidez a los bancos y financiar problemas de las empresas, digamos, el sector empresarial en general, y pues en su momento al director del DNP y al viceministro de Hacienda les tocó salir primero a clarificar y luego, diría yo, rectificar lo que decía el decreto. Más adelante el gobierno comienza como a ajustar lo anunciado inicialmente y dispone de algunas medidas ya directas para atender la situación de la emergencia, como es el caso de decretos como el 461 del 23 de marzo, donde ya establecen lineamientos, por ejemplo, para la prestación de servicios públicos, indicando a las empresas de servicios públicos y a las entidades territoriales que deben pensar en moratorias, ampliaciones de pago y otro tipo de consideraciones extraordinarias en medio de la pandemia. Yo les quiero mostrar un par de diapositivas que tengo y que permiten resumir un poco lo que estoy diciendo. Está relacionado con los decretos legislativos del gobierno nacional. Y ese es por la emergencia económica, social y ecológica. En los 3 meses que llevamos, digamos, de emergencia por la pandemia, hemos tenido muchos decretos, ¿cierto? Digamos, básicamente la presidencia está gobernando por decreto. Y esto que yo les muestro aquí es básicamente cuántos de esos decretos corresponden o son en el marco de la emergencia socioeconómica y ecológica. En marzo, digamos, el anuncio de la pandemia, inicialmente la OMS lo hace como el 13 de marzo, y aquí el gobierno nacional lo hace ya después de la primera quincena, el 17 de marzo, como les indicaba. Entonces solamente tuvimos 20 decretos de 70 en total que dictó el gobierno nacional, pero ya en abril, 60 de los 89 decretos que dictó el gobierno nacional ya estaban relacionados con la emergencia social y económica, y ahora en mayo pues llevamos 4 de los 11 que ha decretado el gobierno nacional. Básicamente, esta foto que yo muestro acá lo que quiero es demostrar cómo, digamos, esta es una emergencia que afecta, digamos, en términos muy generales la vida de todos y que obliga al gobierno nacional, digamos, a gobernar para la emergencia, ¿cierto? Para contener la emergencia. Lo que muestro acá son ya para pasar un poco a la pregunta que hace Laura, y es la relación, digamos, los encuentros y desencuentros un poco entre lo nacional y lo subnacional. En este caso, hay unos decretos que son
facultades específicas que el gobierno nacional traslada a las entidades territoriales para, digamos, descentralizar la atención a la emergencia. Varios de ellos, aquí menciono algunos, no todos, pero estos me parecen de vital importancia y por eso los menciono, y sobre dos de ellos voy a hacer algunos comentarios adicionales. Por ejemplo, el decreto 461, ¿sí? El decreto 461, que es un decreto que faculta a alcaldes para que reorienten rentas y reduzcan tarifas de impuestos territoriales, ¿sí? El decreto 470, que es un decreto que brinda herramientas para la ejecución de programas de alimentación escolar y prestación del servicio público de educación. Está el decreto 512, los decretos 512 y 513 están muy relacionados. El decreto 512 porque faculta a gobernadores y alcaldes para poder realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a las que haya lugar para poder atender la emergencia. Y el decreto 513, que va a ser muy importante en algún comentario más adelante, que modifica el ciclo de los proyectos de inversión con cargo a 40% de las asignaciones directas y el Fondo de Compensación Regional del Sistema General de Regalías. Básicamente lo que hace el Gobierno Nacional con ese decreto es trasladar a las entidades territoriales toda, digamos, ahora sí, descentralizar administrativamente el Estado para que sean las entidades territoriales las que se encarguen de tanto la presentación, la formulación, la viabilización, incluso el registro en el marco de programas y proyectos de inversión, e incluso la aprobación y ejecución de los proyectos de regalías. ¿Sí? Que todo esto, en condiciones normales, se hace, digamos, tiene todo un camino burocrático que debe pasar por los OCAR regionales, debe pasar por el Ministerio de Hacienda, por el DNP. Bueno, entonces lo que está haciendo en este gobierno es un poco revertir eso, eliminar esas rigideces. Y otros dos decretos que son el 581 y el 599, uno de ellos, el primero, el 581, tiene que ver con autorizar a Findeter para que de ese fondo salgan créditos para las empresas que prestan servicios públicos, y el 599, que es un decreto de compensación, digamos, del Sistema General de Regalías. Ustedes saben que el sistema en Colombia en 2011 sufre una reforma en donde lo que se trata es de pasar de que los municipios productores no sean los que reciban toda la parte de la torta, sino que se distribuya. Recuerden ustedes, por ya en el año 2011, 2012, el ministro Echeverría acuña el término mermelada para referirse a esta reforma específicamente. Bueno, entonces, básicamente, esto que les estaba mostrando era con el propósito de, digamos, dar un poco entrada a un comentario que quiero hacer, digamos, y básicamente es, si ustedes ven, los decretos 512 y 513 son decretos en donde claramente se faculta a las entidades territoriales para que puedan atender la emergencia. Pero hablando de desigualdades, pues claramente algunas entidades territoriales van a tener muchas más dificultades para poder atender la emergencia que otras, a pesar de que estén facultadas por el gobierno nacional para hacerlo. La mayoría de estas medidas, de estos decretos, lo que busca no es más ni menos que reducir costos de transacción. ¿Sí? Digamos, costos de transacción en economía, que Kenneth Arrow llamó a referirse a los costos en que se incurre para hacer un intercambio, en este caso los costos en los que incurre una entidad territorial para poder desarrollar o llevar a cabo un proyecto. Y en ese sentido, tratar de revertir toda una cantidad de rigideces que tiene el Estado a la hora digamos, de aprobar proyectos para las entidades territoriales. Todo el proceso de descentralización en Colombia, y eso hay que reconocerlo, muy bien lo dijo Juan Federico, ha sido un gran avance tanto para profundizar la democracia en términos políticos, para ampliar la responsabilidad en la función de redistribución de la riqueza en términos fiscales, y también en términos administrativos para darle facultad a las entidades territoriales. Pero en Colombia también hemos vivido un proceso, yo diría, de retroceso en la descentralización o de nuevo de recentralización, ¿sí? Puede ser como consecuencia de algunos problemas de la economía colombiana. Por ejemplo, a partir de 1999 el Estado comenzó, los gobiernos comenzaron a hacer una serie de reformas para poder, digamos, vigorizar un poco las finanzas del Estado, y para eso entonces comenzaron a hacer reformas en las que tenían en cuenta las entidades territoriales. Desde esa crisis se ha avanzado mucho, digamos,
digamos, en ese proceso de recentralización que yo llamo, pero la dependencia en términos fiscales y administrativos de muchas entidades territoriales, de la mayoría de ellas, es muy alto. Y básicamente mi comentario es que lo que está haciendo el gobierno nacional, decretando, es demostrar que estos procesos, yo no lo llamaría trabas, sino estas rigideces administrativas, lo que están haciendo es retrocedernos un poco en lo que fue el proceso de centralización que vivimos desde principios de los 90 o desde finales de los 80, ¿sí? Bueno, los decretos, básicamente los decretos, bueno, y esto, un comentario adicional que quería hacer sobre eso era que claramente, digamos, esto también es evidencia un poco del nivel de desconfianza que hay entre gobierno nacional y entidades territoriales a la hora de comunicarse en esto de definir cuáles son los proyectos estratégicos que las entidades territoriales deben llevar a cabo para gestionar su progreso. Los decretos que ha promulgado el gobierno nacional en materia económica y salud son, ya lo había dicho, un intento por descentralizarlos, digamos, descentralizar la función, pero al fijarnos bien, digamos, darle la viabilización a las entidades territoriales, también estas entidades se van a encontrar con, digamos, una serie de dificultades para lograrlo, que quiero mencionar más adelante si se da la oportunidad. Gracias. Manuel, gracias por tu respuesta, que complementa muy claramente lo que Juan Federico nos estaba diciendo. Y ahora me interesa que escuchemos a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, que tiene una visión desde las regiones que es muy interesante para nutrir esta discusión. Entonces, Camilo, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de los Andes primero, al Departamento de Ciencia Política, a ti, Laura, a Sandra, que nos convocaron, nos invitaron a este espacio, los panelistas, Juan Manuel Palacios, Juan Federico Pino. De verdad, muy grato compartir en estos espacios en medio de esta crisis de la humanidad y compartir, digo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, se acabó aquí parece que se acabó la batería del AirPods, pero bueno. Entonces sigamos acá. Les decía que muy grato compartir con ustedes y más de 250 personas que se han conectado hasta esta hora en este webinar de políticas desiguales en tiempos de pandemia. Y lo primero que quiero señalar es que no solo es en época de pandemia donde hay unas políticas desiguales, es decir, ha sido la lógica de estos gobiernos, la lógica de estos poderes que han afectado, sobre todo por lo territorial y también, vale la pena decirlo, por diferencias étnicas, por la gran diversidad de nuestro país, pero lo territorial es muy fuerte en Colombia. Ahí veíamos las cifras de Juan Federico Pino, lo que hemos venido alertando hace varias semanas, cuidado con Amazonas, cuidado con Nariño, y nos toca es lanzar como unos SOS para que se escuche a las voces de las regiones. Así es que lo primero es decir que las políticas públicas en tiempo de pandemia solo replican lo que son las políticas públicas en tiempo normal, que es el abandono a muchas regiones y a muchos ciudadanos de nuestro país. Eso obedece, pues, a una lógica que yo he llamado es una lógica de poder y una lógica de gobierno. Lo que ha ocurrido, para señalar tres casos puntuales frente a esta pandemia, frente a lo nacional y posiciones, posturas o la realidad de lo subnacional, como se ha llamado aquí en este espacio, se pueden reflejar en varios. Lo primero que podríamos decir nosotros es, recuerden ustedes que al inicio de todo esto, lo que tuvimos nosotros fue la concentración de las pruebas en el Instituto Nacional de Salud. Eso demuestra mucho de lo que es el centralismo en este país. Digo, para aterrizar un poco toda esta disertación en lo político, en lo social de nuestro país. ¿Qué significa eso? Solo la potestad en el gobierno nacional, en las entidades nacionales, para realizar estas pruebas, que luego con el pasar de las semanas se pudo empezar a realizar de las distintas regiones, la autorización nacional y demás, para que podamos tener unos datos un poco menos desajustados de la realidad que se vive en Colombia. La segunda, se mencionó también aquí, tenía que ver con cómo el gobierno nacional crea un fondo para que sea manejado por el Ministerio de Hacienda, con recursos de las regiones, con recursos de los departamentos y con recursos de los municipios, y ni siquiera los invita y los convoca a dialogar sobre qué vamos a hacer. Ni siquiera les da una parte de esos recursos a las regiones para atender las necesidades de las regiones. Entonces toma
de los recursos de regalías que tienen un concepto de que son para las regiones. Esos recursos se los autopresta, dice, después los devolvemos, pero los tomamos desde el nivel central, desde el nivel nacional. Y esto, por supuesto, genera esa, o profundiza mejor esa disyuntiva que hay sobre el excesivo centralismo que hay en nuestro país. Y lo digo con la experiencia de exgobernador. Casi cada semana teníamos que estar en Bogotá. ¿No? Esperamos que esto de la pandemia al menos deje como lección que es posible comunicarnos de esta manera y avanzar de esta manera, porque el centralismo es excesivo y si no lo resuelves desde Bogotá no se resuelve en ningún lugar. Y el tercer ejemplo que quería tomar como eh, tuvo que ver con el ejercicio del simulacro antes de decretar esta cuarentena en Colombia. Esa fue una decisión de la alcaldesa de Bogotá, acompañada de otros mandatarios locales, acompañada de uno o dos gobernadores, si no estoy mal, que ponen de facto, digamos, en la realidad, ponen una agenda que luego tiene que ser completada por el gobierno nacional. Y allí se da ese debate que estoy de acuerdo, no necesariamente es mal, un debate entre las distintas visiones, las distintas versiones, pero ¿qué se requiere? Por supuesto, oídos dispuestos. Así es que dejo en esta primera intervención la claridad que en la realidad este centralismo afecta a los ciudadanos más vulnerables de nuestro país. Este centralismo lo que hace es centrarse únicamente en lo que considera, en la mirada del escritorio y no del territorio. Es incluso una mirada despectiva. A eso me refiero con una lógica de poder y de gobierno. Y esto, por supuesto, tiene unos impactos no en cifras, no en números, en hombres y mujeres de carne y hueso en este país. Lo que hemos venido alertando de lo que sucede en Ipiales ahora en Tumaco. Es decir, lo de Tumaco es, por supuesto, de una carencia de institucionalidad total y se pasa por encima todo. Es decir, nadie obedece absolutamente ninguna normatividad. Bueno, exagero, pues, no nadie, pero hay hechos como el que conocimos anoche, que vieron ustedes un velorio y una cantidad de gente allí bailando alrededor del ataúd de la persona, estas cosas que no se ven pues en otras regiones del país, pero que demuestran cultura, claro, de quienes les ha tocado una ausencia total del Estado. Es decir, no nos aterremos de la reacción ciudadana. Lo que debemos aterrarnos es del absoluto abandono del Estado en estas regiones. Así es que la lógica es una, es la lógica de estos gobiernos, es la lógica de poder que en tiempos de pandemia se agudiza y se profundiza en el territorio nacional. Ok, gracias Camilo, Juan Federico y Juan Manuel por sus palabras a esta primera pregunta que les hice. Les voy a hacer una pregunta relacionada con la anterior que seguramente nos va a ayudar a profundizar un poquito más sobre estos temas interesantes que están tocando. Y acá quiero que nos enfoquemos un poco lo que Camilo estaba señalando ahorita en lo último que estaba diciendo, que nos enfoquemos en las variaciones que vemos a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? También podemos analizar esas variaciones como desigualdades que se presentan entre el centro y la periferia o incluso entre el centro y ciudades intermedias. Vemos que hay diferencias territoriales en la capacidad institucional y burocrática, lo que decía Camilo hace un momento, como más o menor, mayor o menor presencia del Estado y además diferentes niveles en su efectividad en las decisiones que se llevan a cabo. También, por otro lado, vemos diferencias en la presencia y en la capacidad del sistema de salud o en los recursos materiales que tienen los diferentes gobernantes para lidiar con todos estos problemas. También vemos variación en las posibilidades de acceder a subsidios del Estado o incluso a donaciones que hace la sociedad civil. Y también en la sociedad civil vemos diferencias en los niveles de organización que tienen los grupos sociales en esta sociedad. Por otro lado, también hay variación en niveles de corrupción y de clientelismo a lo largo y ancho del territorio nacional que pueden dificultar también la puesta en acción de muchas de estas medidas. Entonces, todas estas variaciones, lo hemos visto en las últimas semanas, también han repercutido en los niveles de aprobación de mandatarios. No sé, vemos que los mandatarios en las grandes ciudades tienen niveles de aprobación muy altos y es lo que nos dicen las encuestas que se muestran en los medios de comunicación, pero no sabemos muy bien cómo le va a los mandatarios de ciudades más pequeñas, probablemente muy alejadas del centro, en donde no están pudiendo resolver la problemática, entre otras razones, por esa presencia diferenciada del Estado. Entonces me gustaría escucharlos en este momento frente a este problema y preguntarles cómo analizan esto. Entonces les voy a volver a dar la palabra en el mismo orden que ya la tuvieron.
No nos queda tanto tiempo en el webinar, el tiempo corre, son las 6:45 y hay algunas preguntas del público que me gustaría después formular. Entonces, Juan Federico, te cedo la palabra. Listo, entonces voy a tratar de ser lo más breve. Nosotros con un estudiante de la Universidad Javeriana, Alejandro Álvarez, hemos ido investigando como parte de su proceso de trabajo de grado algunos de lo que él ha llamado dentro de su proceso investigativo como brechas en términos de la prestación de la capacidad estatal o de la cobertura de servicios que hay en el territorio. Acá lo que ustedes están viendo es un porcentaje donde articulamos tres indicadores. Un indicador que nos permite ver educación, un indicador que nos permite ver salud y un indicador que nos permite ver servicio de alcantarillado en porcentaje. ¿Qué porcentaje lo cubre el Estado? Cuando uno hace como la gráfica, uno solo ve una línea que está por ahí con el 50-54%. Y nosotros hicimos un proceso, no lo voy a entrar a detallar ahorita, se llama trayectorias de desarrollo, que permite como separar esos promedios y ver heterogeneidad. En ese sentido, quisiera hacer referencia a la excelente explicación de Juan Manuel del proceso de recentralización y a la exposición de Camilo, que estas diferencias o estas desigualdades no vienen de ahora, sino vienen de muy atrás. Y una cosa que les quiero señalar, y me gustaría ser como muy concreto en esto, es que prácticamente, si ustedes ven la línea 6, que es la que está más arriba, tiene el 9.3% del total de los municipios en una cobertura muy alta. Y si nosotros vemos esto ya más a nivel desagregado, lo que nos podemos fijar es que hay el grupo 1, que es este que estoy señalando ahorita, que hoy representa el 9.9, tiene una cobertura en salud, en educación, en salud, educación y servicio de alcantarillado excesivamente baja, casi del 33%. Y en ese sentido, esta gráfica nos permite ver cómo se da esa evolución en el tiempo. Y lo que quiero llamar la atención es que este cálculo viene desde 2008, 2009 hasta 2016, 2017. Y si ustedes se fijan, casi la mayoría de los municipios refleja una mejora, pero una mejora muy marginal. Entonces, esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado. Acá podemos ver que hay muchos gobiernos que han pasado por acá y que estas disparidades a nivel regional se mantienen como tal. Nosotros tenemos municipios donde hay una cobertura en 3 servicios básicos casi el 32%, mientras que en otros tienen 75%. Imaginemos y extrapolemos esto a estos municipios, ¿qué herramientas van a tener? Siendo que, como lo dijo Juan Manuel, claramente y muy lúcidamente, el proceso ahorita que se está dando es un proceso donde se le está dando competencias administrativas a municipios que no sabemos qué tipo de capacidad van a poder tener para responder a esta crisis. Gracias, Federico. Te cedo la palabra, Juan Manuel, de una vez. Listo, rápidamente. Básicamente quiero, en esta segunda pregunta que es muy interesante, quiero mencionar algunas desigualdades que hay, digamos, en la capacidad de las entidades territoriales. Una, inicialmente, digamos, hay claramente desigualdades en las capacidades presupuestales de las entidades territoriales en este momento. Hay además desigualdad en la capacidad de oferta del sistema de salud para atender pacientes por COVID, sobre todo pacientes con alta complejidad. Y por supuesto también hay desigualdad en la capacidad que tienen los habitantes en las entidades territoriales para cumplir con la cuarentena, ¿sí? Aunque, como ya lo he dicho, y esto voy a ser repetitivo en esto, como ya se han reducido costos de transacción, ¿sí? Para la gestión de proyectos, para encontrar, para buscar, para mover presupuestos y todo, la capacidad de reacción varía mucho a lo largo y ancho del país, ¿sí? Por un lado, la baja disponibilidad de recursos, como ya lo había mencionado, deficiencias en la gestión pública, identificación de proyectos estratégicos, claves para atender la emergencia también. Laura lo dijo, también creo que hay un problema de corrupción a nivel local, que para mí está muy relacionado o atado a procesos electorales dominados por prácticas clientelares, por élites locales. Sobre todo ustedes saben cómo ciertos contratistas tienen cooptada la financiación de las campañas y luego los gobernantes llegan con las manos atadas a pagar favores a estos contratistas y por lo tanto eso distorsiona la función pública, sobre todo hacia procesos más caciquistas, de amiguismos, y dificulta, digamos, la
la capacidad de gobernabilidad a nivel local. Otra cosa que quiero mencionar y es, claramente ante la decisión del gobierno nacional de atender la emergencia, ellos crearon mediante el decreto 518 un programa que se llama Programa de Ingreso Solidario. Y esto es un ejemplo que quiero dar para demostrar las desigualdades en las capacidades. Por ejemplo, Bogotá, Claudia López, y claramente hemos visto tensiones entre Claudia López y el presidente Duque, digamos, básicamente un poco, yo creo que ambientando lo que serán las siguientes elecciones nacionales, ya sean de Congreso o presidenciales. Un poco se han estado peleando un poco, digamos, el protagonismo y tratando de saber quién finalmente va a cobrar el crédito por esto que están haciendo. Entonces, en Bogotá, Claudia López tuvo la posibilidad de, al programa de ingreso solidario, complementar, ya sea mediante recursos propios o mediante recursos que recogieron por donación, tuvieron la capacidad de recoger más de 50.000 millones en un día, por ejemplo, complementar un poco esa política, digamos, de transferencia hacia los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en Medellín, el alcalde incluso se atrevió a diseñar una estrategia propia de focalización, es decir, de posibles beneficiarios. Digamos, en Bogotá un poco lo hicieron utilizando digamos, todo el andamiaje estatal que tiene la política social hoy en día y que es muy buena a través del DPS, del DNP. En Cali también hicieron cosas similares, lo mismo lo han hecho en Barranquilla y algunos departamentos, pero hay algunas entidades territoriales, sobre todo en la periferia de Colombia, donde es muy difícil que estas entidades territoriales tengan capacidad para complementar lo que está haciendo el gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo podría decir que eso que en el discurso decimos, las entidades territoriales deberían complementar lo que hace el gobierno nacional, es un privilegio que pueden darse algunas entidades, sin entrar a desconocer, por supuesto, que hay problemas de corrupción, como ya lo mencioné, problemas de capacidad de gestión en el nivel local, pero también, digamos, hay problemas de capacidad en estas entidades territoriales. Algunos mandatarios incluso mandatarios locales han decidido poner sello distintivo a las ayudas que entregan, ¿sí? Entonces, ahí también hay tensiones, digamos. Si llegan unos mercados desde el gobierno nacional, pues los entregó el gobierno nacional, pero vimos, por ejemplo, en el caso de Medellín y Bogotá, cómo a los beneficiarios les llegaban mensajes diciendo soy Claudia López y le estoy entregando mercados, o soy Daniel Quintero y le estoy entregando mercados, como en muchos otros casos, y creo que esto también muestra un poco tensiones, ¿sí? En términos de las desigualdades, y con esto termino, pues claramente yo en este momento estoy en Quibdó, Chocó, mi pueblo natal, y pues aquí puedo evidenciar, a pesar de que yo no salgo de mi casa, tengo el privilegio de no hacerlo, de poderlo hacer, se ven muchas dificultades para que la gente cumpla la cuarentena, básicamente porque Quibdó es un municipio y el Chocó es un departamento con mucha informalidad, con muchas dificultades de capacidad de Estado, y esto limita grandemente la capacidad de la gente para poder cumplir con la cuarentena. Estaba viendo un caso de una señora ayer que salió un video, una señora que vende pescados en la plaza de mercado, diciendo, digamos, enviando un mensaje de total desespero porque lo que recibe un poco de las autoridades locales no es más que el bolillo, ¿sí?, de los policías cuando incumplen con la cuarentena, pero ella mostraba cómo se le estaban básicamente pudriendo algunos de los pescados que ella vendía porque no los estaba pudiendo vender, entre muchas otras dificultades que están teniendo. Entonces, creo que para hablar de políticas desiguales también tenemos que pensar en que, dados unos índices de vulnerabilidad muy altos en ciertas entidades territoriales, las políticas de Estado, las políticas del gobierno nacional también deben ser diferenciadas, tratando de equiparar un poco las capacidades de las entidades territoriales. Ok, gracias Juan Manuel. Voy a aprovechar que, digamos, Carlos ya había respondido un poco a esta pregunta en la ronda anterior, y hay muchas preguntas del público que se relacionan con esta temática y me parece interesante hacerte una, Camilo, que tiene que ver un poco con la doble centralización. Hay una persona, Pedro Santana, nos está diciendo qué hacer frente a la doble centralización que sufren los municipios que no son capital de departamento, puesto que además de sufrir la centralización de Bogotá, tienen que ver cómo las capitales se quedan con todo, ¿sí? Entonces, las ciudades grandes finalmente son las que centralizan todo el poder, y no es solamente la centralización del centro, como lo estoy entendiendo yo, de Bogotá, sino de otras ciudades capitales de mayor tamaño. Entonces, ¿qué pasa con esas
municipios de menor tamaño que están más alejados. Sí, yo creo que es una realidad nacional, digamos. Eso ocurre y será así. En Nariño se habla de la centralización en la sierra y el abandono de la costa. Y si vas a la costa, se habla del centralismo en Tumaco y no de los municipios de la subregión Sanquianga. Y si hablas de esa subregión Sanquianga, dicen se lleva todo el charco y no le queda nada a Iscuandé o a La Tola. Pero lo cierto, digamos, es que el tema es estructural y el tema, insisto yo, es de una lógica de poder y una lógica de gobierno. Adicionando algo aquí que me parece clave y vital, el hecho de, se ha generado, se ha creado y efectivamente se ha dado en el país, es decir, hay argumentos para decirlo, que fenómenos como la corrupción son de lo local, de lo regional, que se dan en esos espacios, en esos territorios. Yo creería que eso es cierto, pero falta una parte vital y fundamental es de esa lógica de poder y de gobierno absolutamente corrupta en estos países, que por supuesto se refleja también en esos otros lugares. Lo que hoy estamos viviendo frente al tema de la corrupción, pues no es ni más ni menos que una carta blanca a sectores de poder a los que pues, se accede en este país, en esta democracia que tenemos, que no necesariamente y generalmente nunca es así, van acordes a las necesidades de nuestra gente, sino a satisfacer sus necesidades básicamente económicas de grupos de poder y de sectores de poder. Entonces, digamos que es verdad que se da el ejercicio del centralismo no solo desde Bogotá hacia el resto de las regiones, sino que se da entre los municipios dentro de los departamentos. Y así sucede, digo, y el reclamo será de cada uno de estos lugares. Y digo, es un reclamo absolutamente fuerte. Pero, ¿de qué tenemos que hablar? Por ejemplo, el problema de la centralización es un problema estructural, no solo es en este momento de pandemia, lo que ha ocurrido ahora simplemente lo refuerza. Y yo le puedo poner algún ejemplo. Digamos, lo que ocurre con el fenómeno de narcotráfico y cultivos de uso ilícito. Le pedían a Nariño que responda la gobernación o las alcaldías. Mire, la gobernación de Nariño tiene el presupuesto al año 1.2 billones de pesos, no más, 1.2. El Ministerio de Defensa tiene 35 billones de pesos. Sí, para todo el país, pero estamos hablando de un problema pues, absolutamente sustancial, no solo para Colombia, sino para la humanidad. Entonces, le van a pedir a la institucionalidad, a la gobernación con esos recursos que resuelva un problema tan grave como el narcotráfico en el mundo, o le van a pedir al alcalde de La Tola o al de Santa Bárbara de Escuandé que lo resuelva, siendo municipios categoría sexta, sin recursos en absoluto, y ahora ellos son los responsables de la falta de presencia del Estado y que tristemente los grupos delincuenciales han sabido aprovechar esos vacíos del Estado en estos territorios. Así es que la descentralización sí se da, no solo desde Bogotá hacia las regiones, sino también dentro de las propias regiones. Y por último, termino diciendo es que, claro, que lo que se está dando es el reflejo de las lógicas de gobierno. Yo no creería que es pensando tanto en las siguientes elecciones, sino hoy empezando estos gobiernos locales, lo que sí demuestran, sobre todo gobiernos alternativos, es una lógica distinta a la lógica del poder nacional. No, digamos, que eso tenga un efecto práctico hacia la ciudadanía en materia electoral de aquí al 22 es muy posible, pero no es, estoy convencido, la motivación hoy de estos gobernantes que están empezando y que lo que necesitan hacer es la mejor de las gestiones. Lo que sí queda absolutamente claro ante la ciudadanía es qué lógica tiene cada uno de estos gobernantes. Y por supuesto, hoy en Colombia hay sectores alternativos que están al frente de varias administraciones que dejan claro que primero está la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, que los grupos de interés y básicamente recuperar la economía por encima de la vida de la gente. Muchas gracias. Tengo bastantes preguntas del público. Desafortunadamente no tengo tanto tiempo para formularlas todas, pero voy a escoger un par y me voy a extender unos pocos minuticos para pues, poder interactuar con el público. Mucha de la gente conocida, amigos, gracias por estar acá. Hay una pregunta que tiene todo que ver con lo que estábamos discutiendo y es si podría decirse que la experiencia en el manejo de la pandemia ha demostrado que la supuesta descentralización, tal y como se estableció en la Constitución del 91 y desde antes, es casi que imaginaria, ¿no? Y muy limitada, pues lo que se ha visto que se ha fortalecido, lo que se ha visto es que se ha
ha fortalecido el centralismo. Incluso la persona que está formulando esta pregunta dice acá que ese centralismo se ha fortalecido al punto que hoy en día el Congreso incluso, que es la otra institución representativa del nivel nacional, juega un papel irrelevante en esta crisis. Y yo complemento esa pregunta con otra que a mí me parece interesante que analicemos, que tiene que ver con ya no solamente el centralismo, como lo hemos venido discutiendo a lo largo de la sesión, sino la concentración de poder en el Ejecutivo, ¿no? En el Poder Ejecutivo, que tiene la capacidad de decretar estados de emergencia, como ya lo hizo una vez y lo extendió otra, y qué implicaciones tiene esto para el régimen democrático. Entonces creo que voy a empezar esta ronda al revés, para darle primero la palabra a Camilo, que le ha tocado esperar largo las intervenciones de los demás, después Juan Manuel y después Juan Federico, y ya vamos cerrando. Entonces, lamento no poder responder todas esas preguntas, pero son muy interesantes, las vamos a tener para más adelante y yo las puedo compartir con los panelistas. Bueno, muchas gracias, Laura. Por supuesto que aquí se agudiza, lo decía, y me permito exponer más en profundidad esa lógica de poder que en tiempos normales son de desigualdad ante la inmensa mayoría del pueblo colombiano. El hecho que hoy no tengamos ni se hayan puesto de acuerdo para que funcione bien el Congreso de la República, por supuesto es una alerta democrática para cualquier país que se crea democrático. En otros países hemos visto cómo se ha llegado a un sistema de sesiones semipresencial que permite que algunos vayan a las sesiones presencialmente, que otros lo hagan vía virtual, pero finalmente que exista un control político, situación que no ha ocurrido, sobre todo en la Cámara de Representantes. Es decir, ha sido de una dificultad inmensa para los representantes hacer una tarea de control político. Ojo, que estamos hablando en un contexto del poder en Colombia, con la corrupción allí siempre latente, sin la posibilidad ni siquiera de control político frente a las políticas que el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional abordan estas medidas excepcionales, sí, en un momento excepcional, pero que este país debería proponerse no solo garantizar el ejercicio de poder de todas las ramas del sector público, sino que además hay que fortalecer, y eso es lo que haremos pronto desde la Alianza Verde y demás, que es profundizar la participación de la ciudadanía también en momentos como este. Es decir, cómo somos capaces de que los laboratorios ciudadanos puedan funcionar y dar respuestas también efectivas, no acudiendo a las palabras de la vicepresidenta el día de hoy, ¿no? Pero sí de poder dar alguna respuesta y también con la creatividad ciudadana, dar respuesta a la ciudadanía que tanto lo requiere y lo necesita. Así es que, sin duda alguna, termino, Laura, diciendo que hay riesgos de la democracia, hay dos salidas frente a todo esto. Hay quienes creen que se profundiza, sin duda alguna, una visión totalitaria del poder, que se concentra en el Ejecutivo, y hay quienes creemos que después de esto lo que puede venir es algo distinto. Entonces creo que hay dos visiones frente a lo que será la pospandemia, y una tiene que ver con que se agudiza el poder en los de siempre, y otra que creemos es necesario porque el mensaje ha sido claro ante la humanidad. No puede ser que sea un virus el que nos logre resetear el sistema, sino que creo en la capacidad de los seres humanos para que lo hagamos y lo hagamos pronto. Ese reset es más que necesario hoy, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Excelente, Camilo, muchas gracias. Juan Manuel, te cedo la palabra. Sí, yo quiero retomar algo, sobre todo la primera pregunta que mencionaste, sobre el tema de si es algo imaginario, el tema de la descentralización, para cerrar un poco ese tema y relacionarlo con algo que mencionó Camilo, el tema de la corrupción a nivel local. Y es, digamos, lo que yo mencionaba, digamos, no es esa idea de trasladar la responsabilidad de la corrupción a nivel local, sino más bien incluso, si uno piensa en términos de los problemas que evidencia una emergencia como esta en términos de la real profundización de la descentralización, lo que muestra es que ese proceso de recentralización puede estar promoviendo nuevos nichos de corrupción que no sean a nivel local, que se pueden dar a nivel de todo ese proceso burocrático, digamos, se pueden crear nichos. Por ejemplo, hoy vemos una cantidad de formuladores de proyectos o viabilizadores que son amigos de algunos congresistas o amigos de algunas élites burocráticas, que son a quienes señalan como los capaces de formular y viabilizar los proyectos de las entidades territoriales, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo.
Y pues para responder a la pregunta, yo no diría, digamos, no nos vamos al extremo de que es algo imaginario nuestra descentralización, sino más bien diría yo que una emergencia como esta permite evidenciar el retroceso, de pronto, o la, digamos, la falta un poco de mayor profundización de una real descentralización. Sobre la otra pregunta, le voy a dejar más el espacio a Juan Federico, que sé que es un experto en este tema, pero básicamente mi comentario sobre eso, yo diría que claramente va a estar muy relacionado con las capacidades locales también, digamos, de los alcaldes y de los gobernadores para poder, digamos, ganar en imagen y en legitimidad frente a lo que hacen frente a la pandemia y asimismo, en lo que hacen frente a la pandemia y asimismo poder, en ese sentido, digamos, consolidar o no una democracia en torno a su liderazgo. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Juan Federico, puedes cerrar con broche de oro en tu intervención. Intentaré, a ver. Eh, yo creo que decir que la descentralización ha sido imaginaria puede funcionar como un cliché, pero no necesariamente ser muy útil analíticamente. Y creo que es mejor, más que una perspectiva en blanco y negro, ver una escala de grises. Si uno se pone a comparar el país de la década de los 80, completamente controlado o casi controlado, en su gran mayoría, en la mayoría de municipios, por el Partido Conservador y el Partido Liberal, y uno se pone a ver los matices y los proyectos alternativos que han ido llegando poco a poco, con base en un proceso estructural. Yo diría que la descentralización no ha sido imaginaria porque podemos ver, por ejemplo, proyectos alternativos que no necesariamente surgieron de la matriz configuradora de lo que fue el bipartidismo histórico, como hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, el mismo Camilo Romero acá presente, Claudia López, hasta qué punto hubieran podido acceder a espacios de poder si no hubiéramos tenido esa descentralización política. Lo otro es que uno tiene que también ser muy cuidadoso en el sentido de no había descentralización fiscal administrativa porque una simple visión a cómo avanzaban las tasas de cobertura en los 80, los 90 nos va a dar como otra imagen un poco más realista de que efectivamente sí ha avanzado, no al ritmo que quisiéramos, creo que nunca se va a poder hacer eso, pero sí ha habido pequeños avances, entonces tal vez visiones como tan totalizantes nos pueden llevar a desconocer cómo los avances que se han ido logrando en términos de apertura política y en cierta manera de know-how, manejo de aspectos administrativos y fiscales que antes estaban dentro del Estado Nacional. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver el situado fiscal de la década de los 80, el régimen de transferencias, van a ver que el aumento sustancial de recursos y de transferencias nacionales creció hacia municipios y regiones. Entonces, mi llamado sería como, o sea, está bien ser efectista, pero siempre matizando los argumentos. En segundo lugar, respecto al papel que puede tener la concentración del Ejecutivo, la segunda parte me pareció muy interesante porque hay un aspecto del diseño institucional que siempre ha tenido la presidencia de esas figuras ejecutivas y eso está casi consignado el del federalista en Hamilton. Toda la constitución de los Estados Unidos es un sistema muy delicado de pesos y contrapesos para evitar que el ejecutivo abarque las otras ramas del poder público. Y en ese sentido, digamos que en Colombia no veo preocupante, comparto completamente con Camilo, comparto completamente con Juan Manuel. Veo con preocupación esa ausencia de control político por parte del Congreso. Creo que el Congreso no se ha reinventado o no ha podido articular una forma de control político en tiempos de pandemia, cosa que sí ha podido hacer el Ejecutivo, que ha seguido siendo funcional. Y en ese sentido, hay ciertos países, por ejemplo, el caso de Hungría, donde hay ciertos mandatarios que han aprovechado para abrogarse mucho poder y casi tener el poder legislativo. Entonces, es una posibilidad latente, no la veo cercana, pero sí creo que puede llevar a un excesivo protagonismo, más del que generalmente suelen tener en las figuras ejecutivas, y el Congreso hacer cuerpos colegiados, consejos, asambleas, la representación se diluye mucho más. En ese sentido, sí, la crisis actual está creando un espacio o una ventana de oportunidad para que los ejecutivos, a pesar de los diseños institucionales que intentan hacer lógica de equilibrio de poderes, puedan ir adquiriendo más poder. El hecho es, el Congreso se podrá adaptar rápidamente. Hasta ahora no hemos visto, creo que la discusión sobre virtualidad, presencialidad es una discusión muy interesante en términos democráticos y en términos que nos está planteando el actual escenario, si esta pandemia
dura más de un año. Nosotros, el Congreso va a seguir teniendo la misma capacidad de control. Hasta ahorita, yo, desde mi perspectiva, creo que se ha ido debilitando y mucho más en un escenario donde la situación excepcional da amplios poderes al Ejecutivo colombiano. Ok, gracias Federico, y justamente sobre eso hablamos hoy hace 8 días en el webinar que tuvimos en donde estuvo un representante de la Cámara invitado hablándonos de la virtualidad del Congreso y todas las preguntas que surgen alrededor de eso sobre si van a tener o no validez los proyectos aprobados, los debates de control político, etcétera. Entonces, uniste las dos cosas para cerrar entonces con tu intervención. Son las 7:10 y voy a ser respetuosa con el tiempo que habíamos pedido para la duración de esta sesión. Me pareció muy interesante. Les quiero volver a dar las gracias por haber aceptado la invitación que les extendimos. Juan Federico, Juan Manuel, Camilo, pues un honor haberlos tenido en este conversatorio donde aprendimos mucho y donde seguimos reflexionando en torno al problema que estamos viviendo mundialmente, pero específicamente cómo en Colombia se está manejando esto y cómo esto se puede vincular claramente con la política y es un problema político también, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo. Camilo levantó la mano, ¿quieres decir No, algo? simplemente gracias a ustedes, a quienes compartieron con nosotros este espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. En la educación continua, muchas Bueno, gracias. muchas gracias Laura por moderar ese espacio tan interesante, gracias a los panelistas por su valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo en este momento por el chat. En este enlace también podrán encontrar y conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, el jueves 14 de mayo tendremos el webinar Pandemia y Relaciones Internacionales, Cambios y Continuidades. El jueves 21 de mayo tenemos el webinar ¿Para qué teoría política en tiempos de pandemia? Las dos actividades se realizarán en ese mismo horario a las 6 de la tarde. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche nuevamente. Gracias por participar y nos vemos a la próxima.